Primero, ¿qué es el fentanilo contaminado? ¿Cómo se contamina? Después, ¿qué es el fentanilo? Porque ayer hubo periodistas que confundían y nos querían hacer creer que el fentanilo nada más es esa moda que hay, sobre todo en Los Ángeles, Claro. digo, porque es lo que más Se ve. se ve, se viraliza de lo que se llama la droga de los zombies, qué sé yo. Y la verdad que es de uso habitual. Medicinal. Medicinal. Claro. Ujú. Y lo tengo a Fernando Cardini, que es toxicólogo forense. Fernando, Jorge Rial, de Radio 10. Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Un gusto. bien. Bueno, ¿qué es el fentanilo? Porque escuchaste, viste, ayer escuché que decían, la droga de los zombies, como si fuese nada más que eso. No, realmente sí, hay una pequeña confusión entre el fentanilo medicinal y hay obviamente un fentanilo, digamos, en la ruta de las drogas, en la parte, digamos, dentro de la ley de estupefacientes. La ley de estupefacientes maneja todo lo que son drogas ilegales y que producen justamente estupor, y los opiáceos, obviamente, que están dentro de la ley de estupefacientes. Pero también hay ciertos opiáceos, como es el caso del fentanilo, que es un opiáceo sintético, que se utiliza en medicina ya de los años 70, del siglo pasado hasta ahora, con un gran éxito en todo lo que es la medicina, digamos, como anestésico para calmar el dolor, especialmente dolores, digamos, que no hay otra medicación que la pueda bajar el tema de dolor, como son operaciones de cáncer, operaciones, por ejemplo, de huesos, operaciones de accidentes con elementos punzantes, donde prácticamente ni la morfina alcanza para paliar el dolor. Claro. Entonces se ha hecho un desarrollo hace muchos años en medicina de este nuevo anestésico, digamos, que tiene 100 veces más poder que la morfina. Entonces se lo usa con mucho cuidado, porque realmente es una sustancia que, al ser tan poderosa, digamos, la dosificación es muy pequeña y muy medida, ¿no es cierto? Y se utiliza una digamos, presentación que es inyectable. Inyectable son ampollas, ¿sí?, que se administran en estos pacientes que tienen esta problemática, esta patología del dolor, que hay que paliarlo. Ahora, ¿qué pasa? Al ser tan delicado este producto, los médicos deben, no es que se vende en la farmacia, eso generalmente está en clínicas, está en hospitales, donde los médicos lo administran cuando tienen estos casos, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Estas ampollas antes venían del extranjero, no había muchos laboratorios que los fabricaran, ya hace unos años se fabrica en la Argentina este tipo de ampollas, pero claro, tiene que haber todo digamos, un cumplimiento de la ley, que significa el manipuleo de sustancias opiáceas, primero, y eso significa una trazabilidad de cada ampolla. Cada ampolla que se fabrica, tenemos que saber a quién se la administra, cómo se la administra, por qué se la administra, y llevar un control, porque también tenemos en la ley de estupefacientes que todo aquel precursor químico que sea para uso ilegal tiene que estar también controlado, ¿sí? Claro. ¿Hasta acá se entendió el tema? ¿Vamos bien? Hasta acá perfectamente. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Hay un laboratorio que tenía antecedentes ya de hacer cosas mal, porque tenía problemas de calidad, problemas de que hubo un medicamento hace un tiempo atrás, ustedes bien dicen, de diciembre, hubo medicamentos que hicieron con contaminación de bacterias. Que no fentanilo, otro tipo de medicamento. Claro, otro tipo de medicamento, y ya había antecedentes de este laboratorio con varias denuncias. Se habla de hasta 100 digamos, denuncias por mala praxis, por decir así, por ejemplo, en falta de trazabilidad, falta de control de calidad, contaminaciones microbianas. Bueno, esto fue una alerta que tenía que haberse suspendido el laboratorio, o por lo menos tener un mayor control. Bueno, parece ser que en abril fabricó ampollas, unas 150.000 ampollas, en una primera partida que se le salió contaminada. ¿Qué significa? La partida, que tiene que salir estéril, la ampolla inyectable, tenía una contaminación con dos bacterias. Una bacteria llamada Klebsiella, que produce neumonía, y otra bacteria que son bacterias llamadas oportunistas, ¿no?, que están en el ambiente, que pueden contaminar. A ver, Fernando, ahí te paro. ¿Cómo se produce la contaminación? Por lo que vos me estás contando, parecería ser de forma natural, digamos, porque lo otro, hay gente que cree que pudo haber,
incluso el dueño del laboratorio medio deja entrever que se pudo haber hecho, digo, la mano humana detrás de eso, de ser una especie de sabotaje. ¿Es posible eso también? Mira, sí, o sea, en un laboratorio farmacéutico tiene que haber una serie de controles que eviten justamente, hay tres controles, uno control de calidad que te hace que vos lo hagas todo bien, pero también hay un tema que se llama medical defense, que sería todo lo que tenga que evitar sabotajes, porque puede estar, claro, cualquier persona puede estar expuesta a un sabotaje, un laboratorio, una empresa, ¿no es cierto? Sí, entonces tenés que tener los sistemas de control que te eviten sabotaje, errores humanos, contaminaciones, o sea, uno está expuesto a muchos peligros, ¿sí? Bueno, evidentemente acá todos los controles fallaron y la ampolla salió contaminada. Si fue sabotaje o si fue error humano, eso se analiza con una pericia sobre los procesos que tiene este laboratorio. O sea, ahora, digamos, la investigación criminal de este tema sería ver los procesos que tenía, saber si tenía, por ejemplo, análisis de riesgo, manejo de crisis, claro, si tenía todo eso bien hecho. Si no lo tenía bien, obviamente que ahí está la explicación por qué salió todo mal. Ahora, déjame, Fernando, introducir un elemento que tiene que ver con esto que vos señalabas, porque ya había habido advertencias. El fentanilo, si bien no lo producía el laboratorio HLB Pharma, sino que lo producía el laboratorio Ramallo, es el que solamente Ramallo producía para HLB Pharma, era como una especie de subsidiaria. Mirá lo que te vamos a mostrar ahora, que lo vamos a ver en YouTube, del lunes 10 de febrero de 2025, una carta, ahí la estamos viendo, es una carta de advertencia por incumplimientos de buenas prácticas de fabricación, y dice: durante el proceso de inspección fueron detectadas deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores en la gestión del sistema de calidad farmacéutico, validación de proceso, bueno, menciona documentación presentada, es decir, el laboratorio que producía el fentanilo para HLB Pharma había sido observado, te estoy hablando de febrero de este año. Evidentemente, y si tenemos en cuenta que los lotes recién se identifican en mayo, acá estamos en presencia, cuando menos, de una negligencia por parte de la autoridad controlante. Totalmente. O sea que aquí tenían que haberse ya hecho todos los alertas sanitarios adecuados para que esto o no se fabricara o se fabricara con un control mucho más estricto para evitar que salga a la calle un producto contaminado. O sea, y salió contaminado. O sea, no tenemos ninguna duda porque ya se ha verificado que hay ampollas que contienen estas bacterias, porque se ve que falló la esterilización. Faltó, o sea, después de dosificar el producto, de incorporarlo a las ampollas se cierran, luego eso se esteriliza y luego se controla que salió bien la esterilidad. Una vez que se controla todo eso, recién se da la aprobación para salir a la calle. Y después se tiene que tener la trazabilidad para saber a dónde va cada ampolla, a qué hospital, a qué clínica, porque si después se detecta, a veces hay cosas que no se detectan en el primer momento, se detectan por ahí horas después, porque hay análisis, por ejemplo, microbiológicos que llevan bastante más tiempo. Y ha pasado que a veces por apuro de entregar producto, el laboratorio entrega mientras está haciendo el análisis, y después se da cuenta que le dio mal y tiene que retirar el producto del mercado, ¿no es cierto? Bueno, todo eso falló. O sea, falló todo eso porque realmente es un laboratorio muy trucho, porque ya tenía antecedentes de hacer cosas mal, y no hubo una prevención de esto. Lamentablemente, acá hay mucha gente que tiene que dar explicaciones, no solo el laboratorio que hizo las cosas mal, sino también las autoridades, claro, que tenían la responsabilidad de controlar que esto justamente no saliera, y después controlar que tenían alguna trazabilidad. Ya sabían que tenía mala trazabilidad. Al tener mala trazabilidad en este momento, vos no sabés dónde están las ampollas. O sea, recuperaste algunas, no sabés cuántas recuperaste, no sabés si faltan ampollas, a quién se le dio, si hay más gente que recibió el producto y todavía no sabemos si se va a morir o no. Esto es de terror. Estamos en una crisis nacional de salud pública muy grave. O sea, pensemos que en el artículo 200 del Código Penal está bien clarito que todo laboratorio que comercialice, venta, para fabrique productos que puedan estar contaminados, adulterados o saboteados, tiene que eso tener una responsabilidad importantísima, ¿no es cierto? Sí. A ver, entonces, falló. Primer control, falla el control del laboratorio. Sí.
Y después falla el control control. El control estatal, digamos, el control del control falla también. Ahora, lo que vos me decís me preocupa, porque lo que habían dicho era, bueno, había 2 partidas contaminadas que ya fueron retiradas. Claro, pero vos no sabés cuántas de esas ampollas ya fueron usadas o están dando vuelta. Bueno, el tema es así. Hoy tendríamos que tener casi 4 meses ya de esto, ¿no? Sí. Abril, mayo, junio, julio, estamos en agosto. Entonces, no puede ser que las autoridades todavía no nos expliquen al pueblo, digamos, cuántas ampollas se fabricaron realmente contaminadas, ¿sí? Cuántas fueron las partidas que tuvieron problemas. Se habla de 2 partidas de 150.000 ampollas. Sí. Supongamos que es eso, ¿no es cierto? Son 300.000 ampollas. Tiene que decir, mira, salieron 300.000 ampollas, se recuperaron 250.000, hay 40.000 entregadas a tales pacientes. O sea, tenés que tener las cifras, si no tenés los números, esto es tras lapra. O sea, claro. Nadie me está diciendo si realmente estamos en peligro de que todavía haya producto en el mercado. Se habla de 60.000 ampollas que no encontraron todavía. 60.000 ampollas que no encontraron, son 3 kilos de fentanilo dando vueltas. Una barbaridad. Sí. Pero ahora, Furfaro, García Furfaro, el dueño del laboratorio, hoy en una suerte de argumentación periodística, no judicial, pero periodísticamente le dijo a un colega que lo que ellos evalúan, en todo caso, es que estas personas pudieron haber muerto por otras razones y que van a pedir pericias para determinar si efectivamente fueron esas bacterias las que provocaron la muerte. Bueno, ¿No ves cierto grado de inviabilidad en esto? ¿Cómo no es el tema. Él dice eso, pero realmente el proceso de investigación criminal en estos, yo en la facultad a mis alumnos les estoy explicando todos los días este tipo de análisis de riesgo. El tema es así: cuando vos tenés una bacteria sospechada de producir la muerte, porque vos sabés que una persona en una clínica, en un hospital, puede tener un problema de contaminación, una intrahospitalaria, que sería un error dentro del hospital, ¿sí? Una intrahospitalaria, que es una bacteria que ingresó al hospital de alguna manera y contaminó a un paciente, o que venga de algún medicamento. Uh-huh. En ese caso vos, los 96 personas que han fallecido, ¿sí? Cada una tenés que hacer la autopsia, verificar la causa de muerte, extraer la bacteria que produjo el daño, extraerla, o sea, identificarla, y comparar la bacteria que se ha sacado del paciente fallecido con la bacteria que está en la partida cuestionada. ¿Y cómo se hace? Se hace el ADN de la bacteria, del fentanilo contaminado, y el ADN de la bacteria del paciente. Si el ADN coincide, es como la paternidad discutida. Claro. Si coincide, no hay ninguna duda que es la evidencia científica que esa contaminación vino de la ampolla. No hay ninguna duda. Pero el tema es que no sé si se hizo todo ese trabajo, si el juez que está haciendo la causa hizo el trabajo que tiene que hacer. No, de hecho están apareciendo personas cuya muerte se produjo hace bastante tiempo, de acá hace 2 meses, y que incluso algunos se preguntaban, creo que ayer llamó una oyente que tenía un familiar que su cuerpo fue cremado, o sea que evidentemente no se puede hacer algún tipo de autopsia. En ese caso no, pero tenés 96 personas, claro. O sea, no me podés decir que no hiciste en ninguna hiciste lo que pide la ley. La ley lo exige esto, o sea, claro. Si vos lo mirás desde el punto de vista de la investigación criminal, es un proceso en el cual vos tenés que buscar la evidencia. Lo que hoy castiga a una persona no es ni el juez ni el fiscal, es la prueba. Uh-huh. Si no tenés la prueba de que eso es así, estamos en el horno, ¿no? Uh-huh. Claro. A mí lo que me llamaba la atención cuando habló el dueño del laboratorio es que daba los mismos argumentos que el doctor, entre comillas, Lotoki, no sé si lo ubicás, sí. Que decía lo mismo, dice, no, eran todas enfermedades preexistentes, no era lo que le puse yo. ¿Viste? Pone la carga de la culpa en la víctima. Sí, no, obviamente, o sea, pensemos que acá hay víctimas de diferentes patologías, claro. De operaciones, algunas personas que tenían algún tipo de cáncer, o sea, son personas que tenían algún problema, por lo cual esta bacteria llamada Klebsiella y la otra, la Rhamsonia piquetti, son oportunistas. Es decir, si le damos esa bacteria a una persona joven que no tiene ninguna patología, seguro que la bacteria no hace ningún daño. Justamente son oportunistas, son bacterias que trabajan con personas que están inmunodeprimidas, personas donde inclusive los antibióticos no trabajan porque son bacterias bastante resistentes. Entonces es toda una problemática bastante que no es un tema sencillo de investigar, pero tampoco
es imposible de llegar a la verdad de los hechos, ¿sí? Perfecto. Fernando, te quiero agradecer mucho la nota, la verdad que nos ayudaste mucho a esclarecer a nosotros y seguramente a los oyentes también qué fue lo que pudo haber pasado con esto, que es una tragedia enorme, 96 muertos, es una... Sí, fíjate, pensá, Jorge, que el tema en la Argentina, el caso que tuvimos más importante fue de salud pública, fue el propóleo en su momento, y después fue un caso de vino adulterado, Soy cuyano. que 30 personas en los años 90. Esto ya pasó todos los límites posibles, ¿no? No, tenés razón, mirá, dos casos que nos tocó cubrirlo en su momento. Claro. Me acuerdo que Alicia Bruso fue una de las víctimas del propóleo. ¿Te acordás? Sí, claro, sí, lo cubrí eso, Doc. Fernando, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Un gusto, que siga muy bien. Gracias, Fernando Cardini, toxicólogo. Clarito, ¿eh? Sí, y qué loco, porque ¿te acuerdas? Hace un mes que venís hinchando. Che, vos decías esto del fentanilo. ¿Por qué nadie le está dando bola? Porque, me hago responsable también, quiero decir, no me hago el pelotudo. No veíamos la consecuencia. La verdad, hasta que un día me levanté y vi la cantidad de muertos y dije, muchacho, esto es una locura. ¿Por qué nos hacemos lo boludo? Claro, nos hacemos lo boludo, repito esto, porque las industrias farmacéuticas son los mayores aportantes de los partidos políticos, son los mayores auspiciantes de los medios de comunicación. En una época, yo me acuerdo en América, era el 80% de la facturación, eran los laboratorios, muchachos. Yo me acuerdo que me cansé de recomendar ibuprofeno para las hemorroides, para los resfríos, para los huesos. Hoy también vienen las propagandas. Por eso te digo, entonces, ¿cómo hacer para meterte ahí? Bueno, hay que meterse, muchachos. Si perdés una publicidad, igual, ¿qué vas a hacer? Pero hay unos 26 muertos. ¿Y sabés qué le puede tocar a un familiar tuyo? Sí. Le puede tocar a un familiar tuyo. Pensá a tu hijo que se te mueran los brazos por culpa de el fentanilo contaminado. Poner siempre lo mejor es una